un boletín que tiene una sesión para dar la cuenta de lo que se hacía, los trabajos que hacía el laboratorio, los temas de trabajo, una sesión traducciones, una sesión de resultados y una sesión de crítica de libros. Eso empezó a funcionar enseguida que tomó la señora Grompone el laboratorio de psicopedagogía. Por eso después tuvimos bastante problema cuando apareció la psicología en la universidad y consideró que era muy superior a la que tenía el laboratorio de psicopedagogía. Es un problema que vivimos, que pasamos, que lo superamos. Creo que ahora no existe más, pero no le puedo decir. En el año 1942 se vino Emilio Mira y López en su periplo por América del Sur porque había salido ya de España cuando Franco tomó el poder, se llevó a sus muchachos del hospital psiquiátrico con él, había mandado a la familia antes, pero luego empezó a un lado o en otro estar haciendo estancias de pocos días, de varias conferencias, etcétera. Pero fue una cosa maravillosa para él haber conseguido el contrato que consiguió en el Uruguay, donde estuvo los años 44 y 45. Ya el Uruguay también había cambiado, había venido Radecki, había empezado a trabajar Radecki en el Uruguay de una manera muy inconstante, porque vino, trabajó, salió, fue a trabajar a Buenos Aires, volvió a venir, pero tuvo una buena trayectoria de Radecki en nuestro país. El trabajo de Mira y López firmó un convenio para hacer el estudio de la adolescencia. Los trajeron el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, el Consejo de Secundaria, el Consejo de la Universidad del Trabajo y el Consejo de Niños. Todos juntaron el dinero para poder pagar la avenida de Emilio Mira y López. El convenio decía que era el estudio del normotipo uruguayo. Ese es el título. Y la muestra básica para estudiar el normotipo uruguayo eran 1000 muchachos. En primer término hay que decir que Mira y López en el Uruguay atrajo a cantidad de científicos, de gente, de psicólogos, etcétera, tanto de Uruguay como de Argentina, como de Brasil, que tuvo ofertas de trabajo de cantidad de gente. Por lo tanto, no solo trabajamos la gente que habíamos trabajado ya en el laboratorio, aplicando las escalas de inteligencia, sino que se hicieron pruebas de motricidad. Mira trajo cantidad de trabajos de escalas de apreciación de la personalidad, de escala de apreciación de los intereses, y después se aplicaron 2 test que nunca se habían aplicado acá, uno tampoco en otro lado. Uno fue el psicodiagnóstico genético. Otra prueba que apareció con Mira fue el test de Rorschach. Acá no se aplicaba ni se conocía el test de Rorschach hasta la venida de Mira y López. Y bueno, hubo test sociales, de cuestiones sociales, hechos por personas del Uruguay, y en el volumen 3 y 4
del Boletín del Laboratorio de Psicopedagogía están publicados todos los trabajos que se hicieron en ese momento. Los cursos que se dieron paralelamente al laboratorio fueron el curso de Rochas y el curso de PMK, psicodiagnóstico biokinético, que los dio Mira, y se dieron un curso bastante importante de estadística que lo dio el doctor Rimoldi. Esos fueron los cursos paralelos a la estancia de Mira. El trabajo que hicimos nosotros, cada uno trabajó en lo que sabía, o por lo menos en lo que podía hacer, y por lo menos en lo que podía hacer con la ayuda de las personas que estaban acá, que era el Miri Rimoldi. Era como un ventarrón. Él trabajaba acá, trabajaba en Buenos Aires, trabajaba para la República Española, y bueno, realmente su hora de trabajo o su día de trabajo, como dice Grompone, tenía mucho más de 24 horas, indudablemente, porque además, a pedido de la gente de acá, se puso a trabajar en clínica. Así que él tenía su trabajo en clínicas atendiendo gente, y además todo lo que yo te digo que hacía. Era sumamente amable, sumamente simpático, bien español. Yo no puedo contar ahora la primera cosa que me extrañó, porque tiene una mala palabra. Cuando nos fuimos a Río de Janeiro a hacer el curso, dijo, bueno, acá se viene a trabajar, porque acá no quiere nadie que se ponga la silla tanto en la silla, o que deja siempre la silla en la cola. Dicho con las palabras de él, así que un profesor en una cuestión de clase nunca se me había ocurrido que pudiera decirlo. Así que Mira, era espontáneo, muy trabajador, sumamente amable, pero además una persona que siempre encontraba el lado bueno de las cosas. Él, en realidad, le pasaron cosas bien horribles, porque el hecho de que lo persiguieran, etcétera, le pasaron cosas muy horribles. Siempre tenía una palabra de aliento para que estaba metido en un pozo, y siempre estaba mostrándonos que el trabajo de cada uno de nosotros tenía una eficacia, tenía un mañana, y que esa mañana iba a ser mejor. Fue el fundador de la Unión Internacional de Psicología Aplicada, primer secretario, organizó congresos en Europa, y se había propuesto sacar a la psicología de España. Bueno, la primera vez que la tuve fue al Brasil, porque cuando Mira se fue de aquí y fundó el ISOP en Río de Janeiro, Instituto de Selección y Orientación Profesional, también no había. Por lo tanto, para hacer selección y orientación profesional precisaba psicotécnicos, y se hizo el primer curso de psicotécnicos de América del Sur. Años, ahora 47 y 48, porque fue después de haber estado aquí. Este curso fue un curso de orientación profesional, por lo tanto teníamos todo lo que repaso de todo y trabajo de todas las técnicas que se usaban en orientación profesional, las escalas de inteligencia, las pruebas de motricidad. Teníamos un adelanto enorme de psicología y sobre todo,
estadística psicológica, mucho más de lo que había hecho Rimoldi aquí. El curso de estadística psicológica de ISOP fue buenísimo. Y trabajó, mira, en la parte de perturbaciones mentales, ¿no? Pero trabajó otras personas en el laboratorio y se hizo un estudio completo de la personalidad. A partir del año 1940 o 42 puede decirse, hice 2 carreras paralelas, una que ya la tenía, que era la de maestra, pero fui concursando en mi carrera de maestra y cambiando de trabajo. Fui maestra, directora. Cuando me presenté al concurso de dirección, gané la Escuela de Villa Española. Fue una escuela que me dio gran cantidad de habilidades que después pude usar en la profesión. Cuando fui, la directora a la que le había ganado el cargo, me dijo, ¡ay! No se quede muy contenta porque le tengo que dar esto. Esa es la Escuela de Villa Española. Entonces, no me resigné a que me dieran esto. Traté que esto pudiera mejorar. Empecé a usar, un día, cuando fui a las clases, había 2 primeros años que la maestra trabajaba con 2 filas de niños y en la otra fila los chiquillos hacían de todo. Pregunté por qué y en el mes de septiembre me dijeron, son los que se van a quedar repetidores, lo cual quiere decir que a mitad de año ya las maestras se habían resuelto quiénes iban a quedar repetidores. Empecé a luchar con el problema de la repetición. Con poca suerte. Preparé los niños de primero por niveles para que las maestras tuvieran unos que iban a marchar solos y otros que había que así darle mucho trabajo para que marcharan, pero sucedió que se me ocurrió la idea que cuando uno de los que iba no marchaban, empezaba a marchar, bien ponerlo en el otro grupo, y cuando el grupo que yo pensaba, después de aplicar los test que iba a marchar, no marchaba, bueno, me llamó el inspector de Montevideo para decirme que no podía seguir trabajando así, que los inspectores cuando venían no sabían si la maestra pobre, que era la que más trabajaba, y tenía el curso, bueno, no aprendían porque la maestra no enseñaba o porque los chiquilines no aprendían. Tenían una excelente maestra, tuve que deshacer la experiencia. Se llamó a concurso la beca Genial de estudios en el extranjero. Y como la escuela no me entusiasmaba para nada, la que tenía que tener, y ahí iba a estar algún tiempo sin poder hacer obra, porque no era que me gustara o no me gustara, era que no podía trabajar como yo quería, que podía trabajar como directora, me presenté a la beca. Éramos 15 y me la gané. Saqué el número 2. Entonces sí, me fui a Europa. Y en la Sorbona, por el curso que tenía de psicotécnica de Río de Janeiro, me admitieron, porque mis estudios en mi país no me servían para entrar a la Sorbona. Así que me admitieron e hice todos los cursos que pude. Ahí tuve de profesora Piaget, que venía todas las semanas de Ginebra a dar la clase a Piaget. Ayer tuve de profesor a Pichot, el coordinador del DMS4, fue profesor nuestro. Tuve de profesor a Faberge, que
nos llevó en matemática, estadística, a más altura de lo que me habían llevado en Río de Janeiro. Tuve de profesora Sassó, que era del Centro de Psicología, la parte de psicología más de la escuela y todo eso, y tuve profesor Ayer, del cual siempre apliqué su aforismo. Si un niño se sienta a los 6 meses, si camina entre 1 año y 15 meses, si dice 2 palabras a los 18 meses y a los 30 meses dice yo, tengan la seguridad que es un niño que se desarrolla normalmente. Siempre me sirvió mucho cuando tuve que trabajar con los niños el hecho de haber visto cuando esos niños hicieron se cumplió ese aforismo, y considero que realmente daba bastante posibilidad de no equivocarse cuando un niño tenía una conducta que había que, de alguna manera, encaminarla. Piaget era un señor pintoresco. Venía todas las semanas con su gorra de vasco, su pipa, sus bocas de montaña, y lo veíamos llegar. Las clases se llenaban, que no, si uno no tenía sitio y tenía que escuchar afuera, escuchar por la voz a través de un corredor en francés y decir que uno perdía la mitad de la clase, era todo. Así que los martes de tarde quedaba Piaget en las clases a partir de las 5, a partir de las 3:30, a las 4 había que estar libres para ir a la clase de Piaget. También fui a epistemología genética con Piaget, curso dificilísimo, porque Piaget, más que los compañeros que por Piaget, porque Piaget quería hablar de la evolución genética de las materias, de la matemática, era en ese momento. La gente de filosofía no lo aceptaba para nada. Entonces las clases, muchas partes de las clases se perdía entre la discusión de los estudiantes de filosofía de la Sorbona y los argumentos de Piaget. La fundación de la sociedad se hizo cuando yo estaba en París. Así que cuando yo volví, encontré que la Sociedad de Psicología estaba fundada. Una fundación muy particular, porque se fundó la Sociedad de Psicología cuando no había psicólogos, ¿no? Indudablemente, si ustedes leen en el libro de la Sociedad de Psicología, en uno aquí, el acta de fundación, son toda gente que no eran casi nadie psicólogos. Empezando que el presidente fue el profesor Clemente Estable, pero después había abogados, médicos, algunos maestros, algunos profesores, etcétera, pero psiquiatras, pero la Sociedad de Psicología no la fundaron, sí, la empezaron Carrasco, Galeano y Rizzo, un médico, un estudiante de medicina y un maestro. Trabajaron ellos al principio, protegidos por Estable, pero psicólogos no había. De ese grupo, la única que trabajaba en psicología o que tenía parte de trabajo en psicología era la señora de Rompones, pero el resto de la gente
no, casi ninguno era psicólogo. Por lo tanto, se fundó no habiendo psicólogos. En el 56 se creó la carrera de psicología en la universidad. Y en el 57 se presentaron los psiquiatras al ministro de Salud Pública para pedir que se declarara fuera la psicoterapia, que no se pudiera hacerla para los psicólogos. A partir de ahí hubo una larga cuestión, porque nos trató como a la Madre Teresa, como las adivinantes, etcétera, que los psicólogos no podían hacer psicoterapia. Ahí empezaron los líos. El sindicato médico hizo una reunión para ver qué pasaba, y ahí fue Carrasco el que tuvo una actuación brillante para poder sacar que el decreto que el médico no podía hacer psicoterapia, que era lo que pretendían sacar los psiquiatras. Yo caí en la Sociedad de Psicología cuando volví de Europa, porque evidentemente era la única persona en este país que tenía título en psicología. Entonces la sociedad me capturó porque me ofrecieron ejercer la secretaría de la sociedad. Cuando se hicieron las elecciones dije que sí, y después de ahí en realidad no salí casi más, porque siempre cuando no fui secretario fui presidente y tuve funciones dentro de la Sociedad de Psicología. Se había establecido la Facultad de Humanidades como una sociedad de formación no profesional, es decir, no así, completamente académica, pero no profesional. El director había llamado Jiménez de Arellaga a Horacio Rimoldi para formar acá un instituto de psicología. Horacio Rimoldi llegó en el 52 y hizo dos trabajos. Un trabajo de formar en estadística educacional a un grupo de psicólogos que quiso, o de personas que amaban la psicología y que quisieron trabajar en eso. Y hacer los fundamentos de la primera institución de formación de psicólogos. Los médicos no admitieron que un psicólogo y médico argentino y de gran predicamento, que se había formado en psicología con Serson, nada más ni nada menos, se quedara aquí. Rimoldi, que lo habían ofrecido trabajar en otro lado, en Estados Unidos, se fue. Y la facultad de psicología, que no era facultad de psicología todavía en ese momento, era un instituto de psicología, también siguió funcionando. Vuelvo a decir, año 56, se trabajó un tiempo con un plan que yo tengo, con una letra tan chiquitita que ni se puede leer. El Rimoldi se había ido, como dije, y en el 71 se hizo el plan de formación de psicólogos, que no se refiere o no difiere nada de lo que se hizo después, con un ciclo básico, con especializaciones, con maestrías, con doctorado. Pero bueno, el plan del 71 y el proceso del 73, no hubo ninguna posibilidad de ponerlo en marcha. En esa época
hubo cantidad de intentos cada vez que había un cambio en la Facultad de Medicina, se proponía un reglamento para que los psicólogos fuéramos las personas maravillosas que a los médicos les dábamos instrumentos para poder trabajar, pero que no podíamos trabajar como psicólogos. Es decir, no eran personas que tenían una formación para poder manejar, interpretar, etcétera, un material valioso, pero que no podían llamarse profesionales. La Sociedad de Psicología se fundó en el 53. Trabajó esos años y mucho. Y en el 60 surgió la idea de cómo podíamos hacer para reunir un poco a la gente de psicología. No nos conocíamos, para nada. Nos conocíamos, sí, de nombre, pero nadie se estaba viendo lo que estaba haciendo el otro, qué parte de la psicología estaba tomando, etcétera. Y una persona de la comisión propuso la idea de algo que se estaba haciendo en España. El día de la jornada del primer día se llenó de gente, de personas que no conocíamos, hicimos una serie de relaciones en ese momento. No me olvidaré nunca el ingeniero Varela comprar unos metros de madrás, hincarse en el suelo y pintar un cartel por las jornadas. Fue muy bueno el trabajo de las jornadas, que se empezaron a hacer casi todos los años. Vuelvo a decir otras ventajas de esas jornadas. Las presidieron siempre los rectores de la universidad. Entonces, cuando anunciábamos una jornada, íbamos a hablar con los rectores, siempre vinieron a presidirla. Y entonces siempre estaban dedicados a un